Pastelería Jonay, un delicioso capricho en cualquier momento. Pues como siempre y una semana más nos volvemos a encontrar con el doctor Barroso para seguir pues hablando de esos pequeños problemas o grandes problemas que también pueden sucedernos y cómo solucionarlos. Doctor Barroso, ¿cómo estamos? Carmen, muy bien, muchas gracias. Marianela, ¿cómo estás? Y un saludo, como siempre, a todo aquel que nos está mirando en estos momentos. Por cierto, muchas gracias por traer la distinción que le pedimos que trajera el otro día para que todos pudieran verla también, que se hizo aquí. Sí, fue un acto hace 2 años que me hizo la Asociación Cubano Canarias y escogieron a 2 cubanos más veteranos, más viejos, vamos a decir, como decimos el cubano, el más viejo, el más anciano y las más jóvenes. Entonces, entre los más ancianos que hay aquí, la mayoría de los entrevistados acordaron que era yo el que más relaciones hacía con la gente, que más empatía hacía con la gente y me sentí muy contento. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, nadie es profeta en su tierra, porque muchas veces en Cuba hacía lo mismo y nunca me dieron ningún mérito. Pero bueno, mira, llegaste a Lanzarote y al final... Y me hicieron ese honor, y de verdad que me siento muy agradecido ya en los 20 años que llevo aquí ya. Madre mía, que se dicen rápido y muchas cosas que has hecho y mucha gente que ha pasado por tus manos. Sí, señor. Sí. Pero bueno, hoy también seguimos nosotros hablando de todos esos temas que nos interesan, en este caso de las caderas. A veces nos vemos alguien que empieza a cojear y quizás lo primero que debería de venirnos a la cabeza cuando empieza una cojera es pensar en que quizás es un problema de cadera. Muy bien, muy inteligente. Si hay cojera, piensa en cadera. Y vamos a comenzar desde que el niño nace. Vale. O sea, cuando el recién nacido, se supone que el neonato, que es un especialista en neonatología, es el que debe examinar a ese niño y hacerle unas maniobras que se llaman la maniobra de la más frecuente, la más común, se llama maniobra de ortolani. Y hay otra que se llama de Barlow, pero la más frecuente es la de ortolani, que es muy simple. Es el niño boca arriba o de cúbito supino, boca arriba, cogerle los muslitos y abrirle los muslitos. Si en ese momento se escucha un chasquido, indica que hay una alteración en una de las articulaciones de la cadera, de donde se escuchó el chasquido, que puede ser una simple displasia que lleva a la luxación de cadera, o sea, lo que se llama luxación congénita de cadera, que es provocada por una displasia de la cabeza del fémur, que displasia, para que se comprenda, viene del griego dis, que significa dificultad, y el sufijo plácida significa deformidad, deformidad en la articulación, en la materia. O sea, displasia significa malformación, displasia significa malformación, que indica que la cabeza esa del fémur no ha sido totalmente, no se ha desarrollado, está en una posición más inferior, más pequeña, y se puede desplazar del lugar donde ella se coloca, que se llama acetábulo, que es el acetábulo, que es la cavidad donde se coloca la cabeza del fémur. Sería como algo así. Entonces, pues ya repito, si se hace esa maniobra, se siente hay que sospechar esto. Otra sospecha también que el pediatra o neonatólogo debe observar en ese niño son las asimetrías de los pliegues cutáneos del muslo. Generalmente, si hay asimetría, quiere decir asimetría, metro, o sea que hay diferencia de medida. En un muslo hay 2 pliegues y en otro hay 1. Cuando esto ocurre, en donde hay 1, indica que ahí hay una alteración de la cabeza
del fémur, que hay una displasia, que puede llevar, repito, a la luxación de cadera. Ya una vez, esas son las partes clínicas, que es lo que siempre se debe hacer. Lo primero que se debe hacer es examinar físicamente al paciente. Y posteriormente confirmo lo que yo sospecho con un diagnóstico radiográfico. Le hago una radiografía y observo una imagen que se observa en una cadera, un desarrollo de la cabeza del fémur, y en la otra no se ve ese desarrollo. Y ahí confirmo el diagnóstico. Y tiene solución. Porque si no tiene solución, entonces sí va a haber problemas. Pero si tiene solución rápida, hay muchos tratamientos con las arnés de Paulich, se llama, que se le coloca, es un arnés muy simple, que se le coloca al niño para provocar la apertura de las piernas, abducción, o sea, las piernas hacia afuera. Y esos muslitos hacia afuera y las piernas hacia afuera, pues hace una reducción de esa displasia, o sea, ubican esa cabeza que está pequeñita dentro del acetábulo y esperar ahí a que se vaya desarrollando, y una vez que se desarrolla, que eso demora a veces 2 años, ¿sí? Demora 2 años a veces, pues una vez que está desarrollada, con control radiográfico, ahí sí que hay que hacer radiografía, pues una vez que está desarrollada ya no hay que tener temor a que haya una displasia. Salvo que haya una deformidad en el acetábulo, que es muy infrecuente, porque una deformidad del acetábulo sería que el acetábulo, en vez de estar cóncavo, hay una parte que lo tiene de esta forma, ¿no? O sea, como un plano inclinado, en vez de estar redondito, sí, lo tiene como un plano inclinado. Entonces, claro, facilita que se luxe, claro, que se salga de su lugar la cabeza. Pero bueno, eso tiene solución, pero ya eso es solución quirúrgica. Ya tiene un tratamiento que es quirúrgico. Pero lo más frecuente es la displasia, y se trata conservadoramente, y en 2 años ya estamos, le podemos decir, dado del alta al paciente. Supongamos que no se ha visto por cualquier circunstancia cuando se es tan pequeñito, ¿no? El niño, si no se ha visto, si no se dan cuenta, que deben, vuelvo a reiterar, si hace un buen examen clínico, un buen neonatólogo, un buen pediatra, lo va a detectar. Bien, pasamos inadvertido eso. Ese niño, cuando se incorpora ya con 8 meses, que ya el niño se agarra la barandilla, que es cuando normalmente el niño debe levantarse, sostenerse la barandita, va a notar, lo tienen que notar los padres, que el niño, claro, se va de un lado, cojea. Bueno, ahí hay que hacer, todavía hay tiempo, pero ya si pasa 1 año y ya está luxada, el tratamiento desafortunadamente va a tener que ser más cruento, porque ya por la tensión muscular, claro, ya de desplazamiento va a ser muy difícil la reducción incluente, y va a tener que hacerse tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, observación muy importante, examen físico. Desde que nace el niño hay que hacerle muchas pruebas, hay que hacerle muchas más pruebas. Sí. Una de ellas es esta, porque hay que hacer también la prueba para fenicitonuria, que es pincharle el calcáneo y coger una gota de sangre. Hay que hacer una prueba de la vista también, a ver si tiene... Bueno, antiguamente, ahora se supone que ya no hay enfermedades venéreas, pero antiguamente había que... Porque había mucha gonorrea, por ejemplo, y había que examinar el ojo del niño, porque si se veía una capita, que era que el niño estaba ciego por que la madre tenía gonorrea. Pero bueno, esos son exámenes de mi época. Pero lo tengo aquí en la mente y me gusta refrescar un poco esas cosas. Porque todavía las enfermedades de transmisión sexual existen. Y a veces nos estamos pensando más en el COVID y se nos está olvidando el SIDA, por ejemplo. Mucho cuidado, ¿eh? Y no solo esas, sino muchas. Y otras más. Exacto. Hay muchas más. Pero bueno, no estamos en esto, estamos en problemas de ortopedia. Después dicen que yo hablo de todo. Y es verdad. Bueno, eso con respecto a la displasia. Sí. Pero hay muchos más problemas. Bien. Como por ejemplo... Ahora ya el niño tiene 3 años, entre 3 y 5 años. Una noche, porque todo ocurre de madrugada, de verdad, todas las cosas de estas, de traumatología,
de problemas de inflamación provocan, de madrugada el niño se despierta llorando, a grito vivo. La madre viene y el dolor es referido al nivel de la ingle, de una, puede ser derecha o izquierda, bueno, a nivel inguinal, el niño siente mucho dolor, la madre viene, le pasa la mano, le pone bañito, etcétera, etcétera, o le da un calmante, ¿ves? Por la mañana, cuando se levanta, el niño cojea y le duele. Entonces, va al médico, por supuesto. ¿Qué hay que pensar en eso? Si ocurrió. Lo primero que el médico tiene que pensar, o decirle, preguntarle, ese niño, señora, ha tenido una infección de la garganta hace 2 semanas atrás. Si fue así, si tuvo una amigdalitis pultácea, es decir, con pus, que es provocada por un microorganismo que se llama estreptococo, que lo hay de muchos tipos, pero hay cualquier estreptococo puede provocar pus. Y le dice el médico, sí, mi hijo tuvo hace 2 semanas una amigdalitis. Precisamente usted lo trató, se recuerda, le puso tratamiento. Ah, sí, le puse penicilina. Bien. ¿Qué sucede con esto? Tuvo la amigdalitis, el médico le trató con antibióticos, que el mejor antibiótico es la penicilina, aunque duela, pero es lo mejor para el estreptococo. Y puede ser que la madre no haya puesto los 7 días el medicamento, porque generalmente con 2 millones de penicilina eliminan la infección aparentemente, pero el estreptococo sigue ahí, latente. Y los estreptococos envían a la al torrente sanguíneo unas toxinas. Y estas toxinas no son infecciosas, pero son irritativas y se depositan precisamente en la articulación de la cadera y provocan lo que es la sinovitis. Sinovitis significa inflamación de la sinovial. Itis, el sufijo itis significa inflamación. O sea, y sinovial, que es la cápsula de la articulación, la membrana sinovial de la articulación, que es lo que cubre la articulación. Está la parte externa y la membrana sinovial, que es donde está el líquido sinovial, que es el que nutre la cabeza del cartílago articular, el líquido sinovial. Entonces, al provocarse una inflamación de la sinovial, lógicamente hay dolor y hay cojera. Claro. La sinovitis transitoria, por eso se llama transitoria. Tiene nombre transitoria porque si el niño hace reposo, a veces nosotros en Cuba, y hay quienes lo hacen, le ponemos una tracción. O sea, hacemos una bota donde se le coloca un enganche y se mantiene con un peso para, digamos, distender un poco y evitar el dolor por la compresión. Pero bueno, si eso no se hace, no pasa nada. Con mantenerlo en reposo en cama entre 3 y 5 días, espontáneamente, sin medicamento, ahí no se manda porque digo es tóxico, no es infeccioso, se elimina totalmente el proceso de la sinovitis y el niño vuelve a deambular sin problema ninguno. 5, dije entre 3 y 5 años. Sí. Ya el niño tiene 5 a 8 años, 5 a 8 años o 10 años. No hay dolor, el niño un día por la mañana comienza la madre a notar que el niño cojea. Pero el niño no se queja, pero sigue cojeando. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Hay una necrosis aséptica, o sea, hay una falta de irrigación sanguínea a la cabeza del fémur. De etiología desconocida, aún no se sabe todavía por qué ocurre. Hay muchas más que algún día hablaremos de ellas, pero esta tiene un nombre propio de 3 autores que al mismo tiempo la describieron. Lec, Perte, Calvé, un francés, un alemán y un norteamericano. Como siempre, predominan los norteamericanos y Perter es la enfermedad que se conoce como la enfermedad de Perter. Y de Lec, Calvé se olvidan la gente. Lo que suele pasar. Entonces, esta enfermedad, vuelvo a reiterar,
es una necrosis aséptica, necrosis muerte, aséptica que no es infecciosa. No tiene, sepsis es infección, sin infección. De la cabeza del fémur, vuelvo a reiterar, nadie sabe aún todavía por qué se provoca. Y es una falta de irrigación sanguínea a la cabeza. Y se muere la cabeza. Tiene 3 fases. Todas necrosis asépticas, todas, porque hay varias, vuelvo a reiterar, tienen 3 fases. La primera, la fase de necrosis, donde si a tiempo nos damos cuenta, se ve una imagen densa, se llama radiodensidad. Normalmente, cuando uno hace una radiografía a los huesos están blancos pero porosos. Poroso, sí. Pero ahí no, ahí se ve como un denso completamente, blanco completamente, ya eso indica que hay una necrosis aséptica. Segundo, ya una vez que está muerta la cabeza, se fragmenta, se rompe. Claro. Y viene la fragmentación. Y es la imagen más, a veces, desafortunadamente, llegamos casi siempre cuando llega el niño, está en esa fase, en la segunda, en la fragmentación. Nos pasamos inadvertida la primera fase. Y la fase de fragmentación es la más, ahí es donde hay que poner tratamiento de urgencia. Y hay que inmovilizar a ese niño con férulas especiales, órtesis especiales, para evitar el apoyo. O sea, son férulas que hay un montón de ellas, cuyo autor le puso su nombre, pero todas tienen un objetivo: mantener distanciada, distante, distendida esa articulación para evitar que con el peso de la gravedad y la tensión de los músculos compriman la cabeza en el acetábulo. Porque después viene la tercera fase, que es la fase de regeneración. De acuerdo como esté colocada esa cabeza, se va a regenerar. Si nos descuidamos de esto, desafortunadamente ocurre. Porque esas órtesis son muy molestas, tienen que estar 2 años también. Ay. El tiempo es largo. Es tedioso. El infante se desespera, pero claro, los padres son los culpables porque son los que... Ay, pobrecito, ahí vamos. Y se descuidan. Cuando llega la tercera fase, que es la fase de consolidación, como queda la cabeza aplastada, se deforma esa cabeza y se llama coxa plana, o sea, la cabeza que en vez de estar redonda, está plana. Y va a estar cojeando un tiempo largo, toda la vida, hasta que ya cuando tiene 30 años o 40 años, toma decisiones. El dolor sigue avanzando, porque entonces eso se va convirtiendo en una artrosis y hay que hacer un tratamiento con una prótesis ortopédica. Entonces, vamos a evitar eso si a tiempo vemos un niño entre 5 y 8, vuelvo a reiterar, entre 3 y 5, pensar en sinovitis. Y entre 5 y 10, así, en la enfermedad de necrosis aséptica o la enfermedad de Perthes. Había criterios antiguos que decían, no, si hace sinovitis, hay niños que repiten la sinovitis y había una creencia de que la sinovitis se convertía. No, afirmativamente no. Un niño puede tener mucha sinovitis, tiene muchas sepsis infecciosas en la garganta, puede repetir mucha sinovitis, pero no se van a convertir en Perthes. Vale. El tratamiento va a ser siempre igual: reposo, descanso, analgésico si quiere poner un paracetamol, 3 o 4 días y bueno. Pero lo que hay después, lo que hay que hacer es evitar que siga con las infecciones de la garganta. Me voy a meter en otro campo. Claro. Vaya, lléveselo a un otorrino, que le revise y que si hay necesidad de intervenir y si están pultáceas que ya tienen, quítenle la amígdala. Las amígdalas no se deben retirar a no ser que no sean, pero cuando el niño hace muchas veces y tiene las amígdalas infectadas, quítenselas. Amigdalectomía, con eso se resuelve el problema.
Ajá. ¿Me entiendes? Bien. Estos 3 casos, por lo tanto, tienen una solución relativamente poco invasiva, es decir, que se solucione con una ortesis. Sí. Perfecto. Ya comenzamos, entonces ya cuando somos adultos y no tenemos cosa plana, hay una patología que puede ser hereditaria, que es la osteoartrosis, artrosis, como quiera, coxartrosis, como quiera, que no es nada más que la pérdida de la congruencia articular. Por X motivo, se va perdiendo el líquido, ya esto lo hemos repetido, a medida que pasamos los años, perdemos líquido en todos los tejidos, entre ellos el tejido óseo y entre ellos las articulaciones. El líquido sinovial se va disminuyendo, van chocando superficie con superficie y se va inflamando y posteriormente se va deshilachando lo que es la cápsula articular. El cartílago se va destruyendo también, que se llama condro, que es cartílago, malasia, que es enfermedad del cartílago, y esto va provocando que la articulación se vaya poniendo rígida. Y claro, hay dolor al caminar, hay dolor en la región inguinal, y el único, ahí sí que no hay, sí, hay prevención, sí, hay prevención. Si tenemos antecedentes de enfermedad artrósica por la familia, pues suplemento con colágeno, ejercicio ejercicio físico sin carga de peso, y el colágeno y ácido hialurónico en polvo. El ácido hialurónico es como, digamos, el aceite que se le echa a las cajas de bola. Las cajas de bola antiguas, no sé si me van a entender, lo que tenían antes los rodamientos. Sí, los rodamientos. Es la palabra que nosotros, aquí en Cuba, caja de bola, aquí se dice rodamiento. Rodamiento, exacto. Rodamiento tiene para que puedan lubricarse bien. La palabra correcta es lubricarse bien. Pues el lubricante de la articulación del ácido hialurónico, cuando se va perdiendo por el tiempo que se va secando, viene la artrosis. Entonces, si nosotros hacemos el suplemento, le damos ácido hialurónico, suplemento con colágeno, podemos detener un poco, ralentizar un poco, que nos llegue esa dichosa y a veces molesta enfermedad que es la artrosis, y evitar prótesis de cadera o prótesis de otra articulación. Hoy estamos hablando solamente de las caderas. ¿Más o menos? No, más o menos no, ha quedado perfectamente claro, lo de siempre. Más vale prevenir que curar, es decir... Más vale prevenir que tener... Eso sí, más vale prevenir que tener que lamentar, es fundamental. Eso no lo digo yo, eso lo dijo nuestro apóstol José Martí, María Elena. Martí tenía una frase que decía: antes que un jinete se desprenda en un precipicio, cuando un jinete viene cabalgando hacia un precipicio, podemos evitar que se desprenda si le avisamos a tiempo. Más vale prevenir que tener que lamentar. Y lo que decía Martí, decía, la mejor medicina no es la que cura, sino la que previene. La medicina preventiva es mejor que la medicina curativa. Porque si usted, claro, quizás muchos digan, concho, me fastidiaste, porque no voy a... Yo lo que gano es con los pacientes. Pero bueno, pero es la verdad. Por pero lo menos si para somos, el paciente... si somos como pusieron ahí, humanos que yo soy, yo digo lo que siento y digo la verdad. Más vale prevenir que tener que lamentar. Sí, y si hablamos de estas cosas es para que prevengan la displasia se convierta en luxación, que la sinovitis provoque daño al niño, que las amigdalitis, no la sinovitis, las amigdalitis provoquen sinovitis si prevenimos las amigdalitis. Porque la sinovitis, luego, vuelvo a reiterar, no tiene una trascendencia. Ahora, la enfermedad de Pertes, sí, si vemos cojeando un niño de 5 años. Y hay otra patología que ahora mismo, mira,
me vino, que es la epifisiolisis. Epifisio, epi arriba, lisis, deslizamiento, es el deslizamiento del cartílago de crecimiento de la cabeza del fémur. Es poco frecuente, pero se puede ver. Generalmente hay una cosa patonomónica, es un niño, más frecuente en el varón que en la hembra. El típico niño, que ya una vez hablé de él, adiposo genital, que por un problema de poco desarrollo de sus hormonas masculinas, o sea, sus testículos no son niños que no tienen, cuando tienen 12, van a cumplir los 12 o 13 años, varones, sus bolsas están casi vacías. Niños que tienen mamas típicas, las ves, Sí, sí. sus pechos son mamas, abdomen globuloso, nalgas prominentes, un pitico así, por un problema precisamente hormonal, empiezan a cojear, tienen dolor en la cadera y comienzan a tener el desplazamiento, el deslizamiento de la cadera, y eso puede provocar, si no lo hacemos a tiempo, también en un futuro una artrosis y una cojera permanente. Se llama epifisiolisis. Y hay también, ahora que me recuerdo, porque tuve un caso, que es 1 en 1000 o 1 en 10.000. Un niño que jugando fútbol se cae sobre la cadera. Por su biotipo yo pensé que tenía, descarté una sinovitis, descarté una epifisiolisis, le hice estudios de todo tipo, hasta resonancia. Y resulta que todo fue negativo, pero en realidad le hicieron le hicieron una resonancia, o sea, una resonancia especial. Y había una fisura en el labrum. ¿Qué cosa es el labrum? Es un rodete. La articulación es de hueso, ¿no? Pues bueno, rodeando esa articulación, rodeando el cótilo, el acetábulo, perdón, hay una especie de cartílago, Sí. como si fuera un rodete, pero de cartílago, se llama labrum, labio, es el labio de la articulación, labrum es labio. Es raro eso, pero se fisura. Ese chico lo tenía fisurado y tenía dolor, y provoca dolor. Pero eso es por una caída normalmente. Sí, pero es muy poco frecuente, porque yo digo, primera vez que veo uno, Fíjate. soy honesto, primera vez que veo uno. Curioso. Pero existe. Pero Está existe. ahí. Y a veces no queda más remedio que hacer tratamiento cuando es una fractura total, se rompe, hay que suturarlo, hay que hacerlo quirúrgico. Otras veces, si es una fisura, puede ser que podamos esperar a que el organismo mismo, lo regenere. Pero esto ya creo que completé todas las causas de cojera, las más frecuentes y las menos frecuentes. Claro. La displasia, epifisiolisis es poco frecuente, pero se puede ver, y la fractura del labrum es 1 en 10.000, pero se puede ver, como yo te digo, vi uno. Primera vez que veo uno, lo confieso. Pues doctor, lo que tenemos claro es que si vemos una ligera cojera, pensar en cadera. Y en el recién Empezando por nacido, ahí. observar los pliegues del niño y hacerle, el neonatólogo, o el pediatra hacerle la maniobra al doctor Lari. Eso es muy importante.
Pues como siempre decimos, más vale prevenir que curar, todo tiene solución y estar muy atentos, sobre todo los padres, al fin de cuentas, que somos los que más tratamos con nuestros propios hijos. Doctor, como siempre, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Elena. Gracias, Carmencita. Pues como siempre nos encontramos con Dubi para seguir conociendo las historias de sus clientes. ¿Cómo estamos, Dubi? Hola, muy buenas. Bien, Carmen. Bueno, pues cuéntanos porque cuál es la historia del tatuaje de hoy. Sí, pues mira, vamos a hacer ahí un tatuaje representativo a un perrito, ¿no? Y bueno, y eso, va una parejita, ¿no?, con el perrito y lo que es luego un corazón con una huellita. Y bueno, es para una amiga que, bueno, que por desgracia pues falleció su perrito y eso, y le vamos a hacer un poco el tatuaje conmemorativo, ¿no?, hacia él. Supongo que llegó con una idea de más o menos lo que quería hasta conseguir entre los dos esta idea final, ¿no? Que siempre varía un poco al final. Sí, sí, ella realmente este tatuaje me trajo una idea así clara del dibujo que quería y yo en parte le he modificado un poco, ¿no?, para que sea un poco más personal y vamos a hacerle pues así una unión así bonita y con un poco de color también lleva y bueno, y ahí yo creo que va a quedar bonito lo que es. ¿Cuánto se tarda en un tatuaje como este más o menos? Pues este tatuaje más o menos estará sobre 45 minutos o así, es un tatuaje pequeño y dentro que cabe pues soportable, ¿no? Es una zona debajo del gemelo, ¿no? Y bueno, es una zona que es más o menos soportable, bien, y que no es muy dolorosa y aparte pues eso, todo tatuaje así de un tamaño como este es perfectamente soportable. Cualquier persona que quiera hacerse así, pues una cosa de este tamaño lo aguanta perfectamente, ¿no? No, de todas maneras supongo que todo depende también de la tolerancia al dolor de cada una de las personas para la zona, ¿no? Hay zonas que son más dolorosas que otras. Sí, sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, aunque sea una persona que sea bastante sensible, siempre un tamañito así, estando tranquilo y viniendo bien con ganas de hacerse el tatuaje, es una cosa soportable, ¿no? Sí, es un dolor se que lleva no es intenso, es un dolor soportable, es un comorcito como el que no quiere No, dar como cosas. siempre comento, pues eso, un tatuaje así de este tamaño y eso, pues se aguanta perfectamente. Y ya si estamos hablando de tatuajes de 2 horas, 3 horas, entonces ya pues ahí hay que aguantar un poco más verdaderamente y bueno, hay gente que lo aguanta mejor y hay gente que lo aguanta peor. Bueno, de todas maneras siempre se pueden hacer 2 sesiones cuando estamos hablando de trabajos así tan grandes, cuando uno llega a un momento en el que dice ya,
Sí, sí, hay algunas personas que eso, que si igual eso, pues son bastante sensibles o tal, pues igual hacemos sesiones de 2 horas o así. Normalmente las sesiones las suelo hacer de 3 horas, pero bueno, gente que eso, que aguanta un poquitín menos el dolor, pues hacen sesiones de 2 horas y se va acabando también perfectamente. Lo que eso. Genial, pues vamos a verlo con ella y a ver qué nos cuenta. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Dubi. Gracias. Bueno, pues nos toca conocer también a Tania. ¿Cómo estás, Tania? Hola, buenos días. ¿Preparada para el tatu? Sí. Bueno, tú ya sabes Siempre. lo que es un tatu, ¿no? Porque Sí. ¿cuántos tienes ya? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este es el 9. Madre mía, 9 tatus. ¿Con Sí. cuál empezaste? Empecé con este cuando era más chiquitita, cuando tendría 18 añitos. Ajá. Y ¿Y ahí, todos todos con un pa'lante. significado concreto? Sí, todos tienen su pequeño significado. O sea, que esto de que te haces uno y luego después haces montones, Es verdad, es verdad. Y da las ganas, da las ganas. Bueno, y hoy nos había contado Dubi cuál es el que te ibas a hacer, que es un poco también un recuerdo a tu perrito. Sí, es un pequeño tatuaje que aquí atrás me lo voy a hacer detrás, debajo del gemelo. Y es un recuerdito para mi perrita que falleció hace una semana. Ah, contra. Y entonces un homenaje para ella. Y así son todos tus tatuajes que tienen eso, un Sí. significado especial. Todos tienen su pequeño significado. ¿Por qué con Dubi? ¿Cómo Porque conociste a Dubi? A Dubi, pues, prácticamente siempre de aquí, del piercing, de todo, de los tatus, y porque me da confianza y me gusta cómo me los hace y todo. A ti ya no hay que explicarte ni cómo se cuida el tatu, No, ni, no. ni nada. O sea, No. y los que tienes, pues supongo que también los tienes cuidado constantemente. Sí. No necesitan repaso ni nada, sino No. cuidadito con el sol. Sí, las exacto. Sí, o sea que lo tuyo con los tatus es pasión. Exacto. Sí, un poquito sí. Ya es que te llama el cuerpo volverte a pinchar de nuevo. ¿Y ya tienes entonces en cabeza un siguiente o una Por el momento posibilidad? no, por el momento Vale. no, por el momento va este y después quiero arreglarme este de la piernita y ya poco a poco a ver vamos viendo lo que van saliendo las ideas. Supongo que habrás en algún momento tenido tatuajes que has enganchado con otro. Sí, Sí, ¿no? sí. Porque claro, unirlos a veces tampoco es tan fácil, hay que buscar una No, idea. no, sí, pero sí, tengo dos. Uno que en verdad realmente no me lo hice con él y otro que tengo en la espalda que me lo unió él. Vale, o sea que confianza Sí, plena. plena. Desde que tengo prácticamente uso de conciencia bien de un tatuaje para toda la vida, hay que cuidárselo, hay que tal, todos los tatuajes me los hace él. Pues nada, ¿te toca sufrir un poquito o no? No, Ah, yo creo se que la zona soporta, esa no duele tanto. ¿Cuál es el que más te ha dolido? La zona de los empeines de los pies. Uf, sí, mi hijo también se lo hizo ahí Sí, y sí, lo veía sufrir. ese es el más doloroso que he tenido yo por el momento. Y mira que tengo por muchas Sí. zonas del cuerpo, pero como esa es ninguna. Pero bueno, es un dolor que como Soportable. hablamos eso, porque Soportable. al final te lo terminaste, Sí. obviamente. Sí, son dolores soportables. Perfecto, pues nada, vamos para allá entonces. Pues vamos a empezar.
equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones, cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrín 72. Marca Gestión. Y por supuesto, ya lo saben, nos toca seguir hablando de nuestra salud visual con Orisa. ¿Cómo estamos, Orisa? Muy buenas, ¿por aquí andamos? Pues como siempre, y con una sonrisa, que es de lo que se trata. Pero, chacha, menudo viento ha habido este fin de semana, así es que tengo los ojos llenos de cosas. Sí, señor. Y precisamente de eso, si te parece, vamos a hablar de objetos extraños en los ojos. Llámense arena, que al final termina molestando. Además que terminan hasta, si te rascas, terminan hasta haciéndote una herida. O sea, ¿qué hacer cuando... Eso, una arenilla, un bichito? Pues en vez de rascarse, sobre todo hidratar el ojo, echar mucha agüita, porque a veces la lágrima del ojo no es suficiente para movilizar esos cuerpos extraños. Claro que a veces se clavan. Exacto. Incluso las arenas a veces pueden llegar a producir heridas por el rascado, y en el rascado todavía si consigues desincrustarla, pero hay veces que algunas arenitas tienen algún filo puntiagudo y son tan pequeñas que llegan a clavarse. Entonces, el rascado de ojos, ya hemos hablado que no nunca nos podemos rascar los ojos. Vale, entonces, la hidratación, si no está demasiado clavado, a veces moviliza el cisquito que te haya entrado, la arenita o el bichito o lo que sea, y consigues eliminarlo. Porque a veces el ojo de reacción llora, pero a veces esa lágrima no es suficiente para terminar de eliminarlo. Lo moviliza un poco, pero no lo terminas de eliminar. Entonces, así con un lavado ocular se consigue a veces aliviar. Claro. A veces puede pasarnos que no tengamos, pues, el básico, un suerito fisiológico, y ya no te voy a contar una lágrima artificial. Si no la necesitamos habitualmente, no la vamos a tener. El lavado con agua normal y corriente. Como mínimo. Lo que pasa es que el agua normal, después de que terminas el lavado, te da sensación de mayor sequedad, hasta que el ojo vuelve a producir lágrimas y se hidrata. Sería más correcto con un suero fisiológico, ¿vale? Y después del suero fisiológico poner alguna lágrima artificial y demás. En ese día puede quedar el ojo resentido, tú seguir teniendo la sensación de que tienes algo ahí que hay que confirmar que no esté. Hay gente que viene y tú ya confirmas que no hay nada clavado, que no hay nada en el ojo, pero le sigue molestando. Esa molestia que siguen teniendo es porque el ojo se renueva por las noches. Entonces, cuando dormimos, al día siguiente ya nos vamos a levantar un poco mejor. A veces necesitamos 1 o 2 noches para llegar a estar bien del todo. Eso es porque hemos hecho alguna heridita, alguna... Claro, las heriditas se renueva el ojo, como si dijéramos, los tejidos del ojo van cicatrizando por la noche, sobre todo. Claro, el descanso, o sea que nos vamos a acostar antes. Vale, eso, hablando de cosas más normalitas, que como bien has dicho, una arenita puede llegar a causar un poquito un arañazo, de estrago, a lo mejor un arañazo. En caso eso, de que sigamos sintiendo esa sensación pero de es que a veces lo que vuela no son solo las arenitas, o sea, es que vuela de todo. Exacto, que por eso decíamos antes un bichito, un palito, una esquirla. Una esquirla, bueno, las esquirlas, que estas ya son más... Las esquirlas con las que suele venir la gente a la óptica suelen llegar a más velocidad al ojo, más que la del viento, porque suelen ser de soldadura. Es muy peligroso soldar sin gafas de protección, ¿vale? Porque eso se clava realmente en el ojo y es muy doloroso. Es muy doloroso y bueno, si no te la quitan en el mismo momento, por la noche el ojo intenta empezar a cicatrizar y como que las encapsula, ¿vale? Y se te quedan ahí. Luego dejan de molestarte, una vez están encapsuladas y tal, en un par de días, hay veces que el ojo no consigue encapsularlas porque son demasiado grandes. Esas las que son muy muy pequeñas, cuando son un poco más grandes, vamos, no las vemos, pero para el ojo ya son más grandes, esas no consiguen encapsularlas, esas te ponen el ojo así.
Pero claro, ya no solo porque salte una esquirla, sino que ya por naturaleza una soldadura es... Claro, es que está chispando continuamente, entonces te cae al ojo. Bueno, la gente que usa gafas de ver y no se pone la gafa protectora, las picotea todas si son de cristal. Si son orgánicas, se derrite. Cuando te llega caliente, se van destrozando. Vamos, los cristales los hacen un desastre. Si no usan gafa protectora, pues lo mismo. Todo eso llega al ojo. Claro, y ya no solo las Claro, esquirlitas, sino lo que suma. Era un puntito de soldadura, era nada, era un momento. Y te aparecen con el ojo, con cosas ahí clavadas. O sea, que a veces no somos ni conscientes de que nos hemos clavado algo, pero se nos ponen los ojos. Claro, y luego llega a veces, o sea, después de que esté clavada, si es bastante grande, aunque se quite, si es en córnea, ahí puede quedar una pequeña cicatriz, que si te queda delante de la zona de visión... Claro. Las cicatrices sabes que se van suavizando con el tiempo, pero te queda puntito ahí. te queda ahí una zona un poco más borrosa, entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros tampoco podemos olvidarnos aquí que antes decías todo lo que vuela, los piquitos de los tunos, que como se te meta ahí, tienes que venir a quitártelo. Sí, pero eso es difícil de ver, hasta para nosotros. Pero, y depende en qué zona del ojo esté, o sea, nosotros podemos hacer un lavado ocular, pero ya hay poco más. Determinados procedimientos de manipulación que no puedes hacer. Lógico. ¿Vale? Entonces... O sea, la primera medida que tenemos que hacer cuando sentimos lo primero, por lo menos, saber lo que tienes, que aquí, bueno, sí lo podemos ver y sabemos lo que tienes, y después lo que hacemos ya lo vamos viendo. Y nunca mejor dicho. El caso es que esa primera toma de contacto, por decirlo de alguna manera, cuando sentimos que tenemos... Para saber si vas a sentarte a urgencias, si realmente tienes algo, o si esta noche ya te cicatrizará y simplemente es un rasguño de algo que hubo pero que ya no lo tienes. Si no lo tienes, no vayas a sentarte en urgencias 3 horas. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, vamos, que podía ser un primer cribado fantástico el venir por aquí, ¿no? De decir, bueno, ya no tenemos, estoy tranquila, me voy a casa tranquila, o hay que dar un paso más allá. Exacto, o hay algo y efectivamente, y a veces podemos resolverlo. A veces yo en otras ocasiones lo porque haces lavado ocular, pero como cuando se queda media lentilla dentro del ojo. Justo. Que dice, yo ayer me quité la lentilla, se partió, y una se me partió y no sale que la otra mitad, pero yo ya no noto nada. Las lentillas, cuando es un trozo no muy grande, a veces se meten aquí en la parte de arriba y aquí no hay tanta lágrima y como la zona está más seca, mientras no se mueva el trozo no molesta. Entonces, si está más seco, queda como pegada, porque no tiene líquido, no tiene lágrima, al quedar pegada no molesta. Entonces, pero si te dice que no saco el otro trozo, tú ahí empiezas a buscar y dices, mira, lo está ahí arriba metido. Entonces, cuando ya hidratas, metes lavado ocular para que se movilice, para que se afloje un poco y demás, ya baja. Pero, o sea, eso no tiene por qué pasar, para que nadie se asuste tampoco. Pero en el caso extremo de que pase... La cantidad de lentillas que la gente usa a diario y un trocito de lentilla, además se ve, se nota en el momento, pero si ese día no vienes, a lo mejor al día siguiente, después de dormir, ya se colocó y se queda ahí en un sitio cómodo, ¿no? Como si dijéramos, pero la gente sabe que no la sacó completa, acaban viniendo. Claro. Pero vamos, que eso es un caso que nos puede encuentra suceder muy fácilmente. Exacto, y se saca y muy no tiene más fácilmente. historia. Luego después hemos hablado también en otras ocasiones de las pestañas, cuando crecen hacia adentro, no, pero a veces ni siquiera tiene que ser así, sino que se te vira y te clava y hasta te hace daño. Hay pestañas, de hecho hay personas que vienen, pues cuando se la notan y ya saben lo que es, que les crece, las pestañas tienen que salir en el borde exterior del párpado hacia afuera, pues les crecen en la parte de arriba, como donde nos pintamos las rayas, las pestañas tienen que salir de aquí para allá y el párpado tiene una parte plana. Pues salen aquí en la parte de arriba a veces alguna pestaña y sale hacia adentro. Entonces, desde que empieza a salir, que te dicen, la tengo, y tú empiezas a mirar y es una cosa transparente, un pelito finito, finito, y que además casi no lo coges con pinza, y está ahí, cran, 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 cada vez que se mueve el párpado, crac, 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 y el ojo así. Dice, no, ayer me empezó, y cuando ya viene hoy, ya tiene el ojo rojo. Tiene el ojo rojo y un cierto rascado en la zona, por parte de la pestaña, pero a veces pestañas finitas, finitas, pelos súper finitos. O sea, ahí tienes que hacer malabares. Cierto. Y además lo que molesta es que es muy molestoso porque ni con el ojo cerrado. No, al contrario, y cuando parpadeas, pues siempre hay un movimiento que te rasca más. No, incluso con el ojo cerrado que parece que no se mueve, como el ojo sí se mueve. Y además, como ya de tenerlo abierto y de pestañear te va rascando, ya tienes esa zona dolorida. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros en casa
tengamos o no tengamos suero fisiológico, es el lavado del ojo y luego ya posteriormente... Luego ya vamos viendo. Sí. Acercarte por lo menos a que miremos, que tenemos la lámpara de hendidura y podemos ver lo que hay, lo que queda, si no hay nada, simplemente una herida y esperar a descansar el ojo y a ver si se va recuperando. Lo que sí que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es el rascado, ese ya nos ha quedado Eso claro. no, pero porque además te dañas, te erosionas la córnea muchísimo con el rascado. Tengas algo clavado o no, la gente alérgica, que ya lo hemos hablado un montón de veces y lo repito para que lo tengan en cuenta, el rascado ocular puede perjudicar muchísimo a la córnea y luego a la visión nos ponen problemas que no son nada agradables. Perfecto. Pues nada, a ponernos unas gafitas que nos ayudan por lo menos cuando hay tierra, la arena. Exacto, gafas protectoras para, cuando es por tierra las de sol, cuando es por soldadura la protectora. Y la de sol, como hemos hablado un montón de veces, en Canarias es protección del sol y ya luego del viento pues un añadido más. Yo lo tengo claro, ABC, gafas sí. Sí, señor. Orisa, como siempre, gracias. A ustedes.